17. Amén. 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 Hermanos, Cristo viene. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene. Amén. Amén. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 hasta el 17. Cuando lo tengan, digan un poderoso Amén. amén. Así es. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra? Usted verá por qué. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, dice primero. Para enseñar. Dice para enseñar, amén. Segundo, ¿para qué? Redarguir. Tercero, ¿para qué? Para corregir. Cuarto y quinto, ¿para qué? Para instruir en justicia. Con el propósito de, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Enteramente preparado para toda, ¿qué? Buena obra. Espíritu Santo, tuya es la gloria y el poder. Padre y Espíritu Santo, Señor Jesús, llévanos más allá, a través de tu Espíritu, de la luz que nos ha dado hasta ahora, en Cristo Jesús, Padre. Amén. Nosotros nos quedamos donde algunos recursos divinos, ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Algunos recursos divinos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del crecimiento espiritual? La naturaleza, nacer de nuevo. No digo naturaleza, no, Dios mismo su palabra. Siempre es fácil. Conmigo sea específico. No, Dios mismo su palabra. ¿Sabe por qué? Cuando usted va a echar un fundamento, tiene una estructura, tenga la estructura tal y como se le da. Y de allí usted va a ir creciendo y desarrollándose y almacenando conocimiento. Amén. Entonces, primero, Dios Espíritu Santo. Segundo, la palabra. ¿Por qué? Porque nacemos por medio de la palabra, el Espíritu y la palabra. Porque el Espíritu, como dice en Efesios 6, 17, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y como dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y como dice en San Juan 6, 63, que las palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Aleluya. Entonces, la naturaleza, aleluya, la naturaleza del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo y la palabra. ¿Aquí conmigo? Aleluya. Dios le bendiga, hermana. Amén. Y la palabra. Ahora, las normas. La primera norma del crecimiento espiritual, ¿cuál es? Nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué? Porque si uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Faltó la otra. Y tampoco no tiene el Espíritu Santo. Jesús dijo dos cosas a Nicodemo. No puede ver ni entrar. Mientras. Si no nace de nuevo. No puede ver ni entrar. No puede ver ni entrar. Por eso, Necesita el Espíritu Santo para ver. lógico, pero no puede ver ni entrar. Usted entiende por qué los naturales no entienden. ¿Se recuerdan los niveles que hablamos? Hermano, nunca entra en discusión con un natural. Natural, carnal y espíritu. No, nunca entra en discusión. Usted tiene que entender que esa persona no es espiritual. No es nacida de nuevo. Déjelo, cállese ya. Porque a veces el diablo, y habla cuando el Espíritu le diga, hable, dile esto. Porque a veces el diablo usa a esa gente para sacarnos a nosotros de nuestro alineamiento. La segunda norma o regla. Total control del Espíritu Santo. ¿Cómo yo le puedo ceder a Dios Espíritu Santo? Para los que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es Dios y se acabó. Amén. Oiga bien, a Dios Espíritu Santo, ¿cómo yo le puedo ceder el control? Primeramente obediencia por la palabra. Su palabra. ¿Obediencia a qué? A la palabra. La palabra.
¿verdad? Yo creo que ya le me va a entender lo que yo digo ahora. Cuando le decían a la gente antes, hay que vivir en el espíritu. Y uno dice, pero ven acá, ¿cómo yo vivo en el espíritu? Y había gente que se mataban haciendo tantas cosas. ¿Y cómo tú vives en el espíritu? Sin embargo, cuando tú vives en una, vamos a decirles, en una cápsula de religiosidad, cuando tú eres un religioso, tú no entiendes lo que es vivir en el espíritu. Porque tú estás aferrado a norma y doctrina de hombre. Pero cuando tú escudriñas las escrituras, la entiendes y la aplicas bajo el conocimiento, automáticamente cuando tú vives por la palabra, automáticamente tú le cedes el control al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede tallar a Jesús en nuestras vidas. Podemos producir fruto y desarrollarlo y crecernos conforme a su voluntad. Y Él nos va a ir conformando a la imagen de su Hijo. Aleluya, porque es el propósito definido por el Padre. Amén. Ahora, la tercera, ¿cuál es? Escudriñar la escritura, entenderla y aplicarla. ¿Por qué hay que escudriñar las escrituras? Oye esto. Una razón. Deme la respuesta correcta. Dígame, deme la respuesta correcta. ¿Por qué yo tengo que escudriñar las escrituras? Jesús mismo nos mandó a escudriñarlo. Diga eso bien duro. Porque mucha gente, el creyente parece que tiene problemas. Y dilo, no, que se te escuche. Jesús mismo nos mandó. ¿Qué? Nos mandó. Y mandó Jehová al hombre. No coma de todo. No coma. Puede comer de todo excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mandó. Es un mandamiento. Es un deber. ¿Me voy a entender? Es un deber. Esto no hay que tengo sueño, que me duele aquí, que me duele allá, que no puedo. No, es que es un deber. Y si Dios dice hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por eso es que mucha gente, usted sabe lo que se llama atraso. Usted sabe lo que significa ser una persona retrógrada, atrasado. Lamentablemente tengo que decirle que hay miles de creyentes que no tienen noción ni saben qué es el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque no escudriñan las escrituras. ¿Cómo tú vas a conocer las reglas, las normas? ¿Cómo tú vas a saber cómo tú tienes que vivir? ¿Cómo tú vas a saber cómo tú le puedes agradar a Dios? ¿Cómo tú vas a saber quién tú eres, qué tú tienes, qué tú puedes? ¿Cómo tú vas a saber cómo tú vas a saber la estructura, el plan, la estructura del plan, cómo se desenvuelve el plan y el propósito por el cual Dios te ha llamado? Si tú no escudriñas, entiendes y aplicas cómo tú vas a lograr lo que Dios quiere que tú logres, si tú no sabes ni siquiera las reglas. ¿Cómo? Y en Romanos 8:32 también es una palabra. No, pero ¿cómo? Entonces hay que escudriñarla, entenderla y aplicarla. Hay que escudriñarla en el Espíritu, entenderla en el Espíritu y aplicarla en el Espíritu. Y vivimos en el Espíritu, porque el nacido de nuevo tiene que vivir en el Espíritu. Amén. La cuarta norma. Crear un ambiente saludable en la iglesia. Tiene que crear más ¿Por qué? para brindarle oportunidades. Si usted llega a una iglesia y un grupo de chismosos, gente llena de pleito y contienda, gente problemática, gente que andan buscando el fallo, gente que lo que andan es sofocando rebelión, gente siempre que te están llevando la contraria. Dime, ¿qué ambiente saludable hay ahí? Ahí lo que hay es problemas y gente problemática. ¿Dónde está el Espíritu de Dios que hay allí? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una persona que anda sofocando rebelión es libre. Una gente que anda buscando los fallos del otro es libre. Una gente que anda sembrando chisme es libre. Una gente que anda sembrando discordia es libre. Una persona que tiene raíz de amargura es libre. Una persona que siembra división es libre. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero dime, Claudio. ¿eh? Ahí no está el Espíritu de Dios jamás. ¿Eh?
Tiene que haber un ambiente saludable, acogedor para el recién convertido, que se sienta bien, que se le brinde oportunidades, que haya una buena palabra, una buena enseñanza, que los hermanos más adultos los lleven a una relación más profunda con Dios, que sean sus motivadores para una relación más profunda con el Señor. No gente contaminada, no gente chismosa, no gente contiendista, no gente sofocadora de rebelión. No, es un recién convertido, necesita que lo guíen, que lo ayuden. Y tú como persona más madura, con más madurez, creo yo que lo normal es que tú lo vayas encaminando. Amén, gloria a Dios. ¿O no? ¿Y qué pasa? Que esa persona es el mismo piedra de tropiezo. El que lo va a encaminar. El que lo debería de guiar. Mucho de eso hay a veces. Triste. Pero hay una pregunta, pero... Claro, ayúdate a que te hace. No entiendo. Diga, yo no sé. Diga. Yo digo que, pero... ¿Dónde cabe? Dime, ¿dónde cabe ese? ¿Dónde ¿Por qué lo hace? ¿Por Pues no vive en el espíritu. Hermano, sí. Pero uno tiene un poco de sentido, me imagino, ¿no? Un poco de espiritualidad. Hay algunos que dicen, no, porque el hermano Israel es el vamos a llamarlo el profeta del juicio. Hermano, no es que yo sea el profeta del juicio o el predicador del infierno definitivo, pero yo antes cuando leía la Biblia dice, oye, pero Dios siempre estaba airado, que eso era rayo. Aarón y los hijos de Aarón, fuego. Oye, pero Coré, la tierra se abre y se lo lleva. Oye, pero los egipcios plaga y yo, oye, pero el diluvio fue. Oye, pero Dios. Anarí Zafira muere. Y yo, Dios mío, pero hay que tenerle miedo a este Dios. Pero después yo fui. El Espíritu Santo me fue guiando. Te voy a enseñar por qué yo estaba así. No, porque, hermano, el hombre duro y malo. Entonces Dios le dice no lo haga y lo hace. Entonces Dios tiene en su misericordia y su piedad y su perdón, tiene que matar gente para salvarlo. A ese extremo hemos nosotros llevado a Dios, que tenga que matar gente para salvarlo. Entonces ahora yo entiendo por qué Dios en realidad pegaba par de rayos, mataba gente, mandaba diluvio y azotaba a la gente con plaga, porque es que la gente no quiere escuchar. Y a Dios no le gusta el pecado, a Dios no le agrada el pecado, la maldad. Y es como dice la hermana Chalén, ¿cómo le cabe en la cabeza a la gente hacerle maldad a otro? ¿Por qué es que tú ganas? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué se ganó? ¿Cuál es el propósito? Dos cosas. O tú eres un inicuo que te gusta la maldad, que te goza haciendo maldad, o tú estás poseído por el diablo. Las dos cosas. ¿Me voy a entender? Y ahora, si tú eres cristiano, bueno, y tú estás en un estado carnal y te estás dejando usar por el diablo. Porque uno que esté bajo el control del Espíritu, hermano, ¿cómo es? Si la primera manifestación del fruto del Espíritu es ¿cuál? El amor. El amor. El amor. Y Jesús dijo, por su fruto lo vas a conocer. Usted está entendiendo que esto no es que yo tenga 5, 10 años, 20 años, 30 años. No, esto es que yo dé fruto. Y fruto digno de arrepentimiento. Amén. Claro, ¿sabes qué triste también, oiga? Hay líderes en la iglesia que hacen el trabajo del Espíritu Santo. Peligroso eso. Por ejemplo, yo fui Quieren hacer, pero no lo yo fui pueden testimonio el sábado en la iglesia de los Antillanos, que la celebraron el sábado, yo fui para allá. Vale, el pastor estaba predicando, yo testimonio, oiga, que llegó una muchacha a la iglesia, una pandillera llegó a la iglesia, claro, con piercing por todos lados, tatuajes por todos lados, piercing, una pandillera. Sí. Varón, y comenzaron algunos hermanos a juzgar en la iglesia. Sí, porque eso es lo primero que hace mucho. Y decía al pastor, pero ella se entregó al Señor, pero ella seguía con su piercing y todas sus cosas. Iba a la iglesia, el Espíritu lo usaba todo, danzando el Espíritu, el lengua, todo, y con su piercing puesto. Y algunos hermanos decían, pero ¿por qué ella no se quita todas esas cosas? El pastor callado, orando por ella. Varón, un día la agarró el Espíritu Santo, varón, mire, y el fuego de Dios la agarró a esa muchacha, varón. Y ahí mismo ella, llorando en el Espíritu, comenzó a quitarse cosas, varón. A quitarse cosas. Varón, y echó toda una funda y le tiró ese facón de la iglesia, varón. Míralo ahí, si yo me había puesto a hacer yo el trabajo del Espíritu Santo, míralo ahí.
Ahí está la muchacha, entregar al Señor completamente a la muchacha. Es que tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo que trabaje con la gente. Tienes que dejar a la gente que venga a la iglesia como es. Claro. Entonces aquí, ahora, esa es la primero, 1, 2, 3, cuarta. Un ambiente saludable. La quinta, ¿cuál es? Sumiso a las responsabilidades. Hay gente que no quieren trabajar. No quieren trabajar ni por su propio bien. Hermano, Dios es bueno y misericordioso. Pero Dios quiere que tú tomes la decisión libre de obedecerle. Y él honra lo que le honra. ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? A nosotros no nos cabe en la boca lo bueno que Dios. Por ejemplo, En verdad, no por ejemplo, decir, yo sé que Dios es bueno, demasiado bueno. pero por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Somos malos. Ah, no, hoy no me voy a levantar de la cama, tengo que limpiar mi casa y todo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a orar para que Dios me envíe un ángel para que me limpie la casa. Sería fácil, sí. Un robo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Que hay cosas que usted tiene que hacerlas. Aló, la persona tiene que tomar la decisión, la iniciativa de obedecer. Oye, tú eres que tiene que tomar la iniciativa de escudriñar las escrituras. Por eso Dios te dio el libre albedrío. Para que tú acciones tú libremente. Amén. 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 Después hablamos sobre que la persona cuando se sujeta a Dios, permanece, ¿cómo permanecer unido en relación con Dios? ¿Cómo? En la vida, Sí, ¿cómo? Ayuno y oración. en obediencia. Obediencia a la palabra. Oiga lo que le voy a decir. Los ayunos son necesarios, hay que ayunar, hay que orar, amén. Y fuertemente. Hay que ayunar, hay que orar, pero sobre todo hay que obedecer la palabra de Dios. Oye, sobre todas las cosas, obediencia a papá Dios. El que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama es otra cosa. Te ayuno, te ora, está bien, pero obedezca las escrituras. Es por la palabra. Es por la palabra. El manual es la palabra. La vida es la palabra. Sí, porque tú no haces nada con hacer un ayuno y después salir del ayuno y ponerte a insultar a un hermano o a chismosear, ¿sabes? No, No tiene sentido. No te sirve. No sirve Entonces, nosotros para obedecer. tenemos que obedecer. Amén. Amén. También hablamos sobre, en el crecimiento espiritual, hablamos sobre los niveles, los elementos. Los elementos también son la norma, también hay normas. Niveles de crecimiento espiritual. ¿Esos niveles cuáles son? Los elementos. No, los niveles. Niveles. Porque los elementos ya lo dimos en las normas. Los niveles, ¿cuáles son, Charlene? Los tres. Sí, uno, deme uno. Natural, carnal y espiritual. ¿El natural qué es? El que no ha conocido al Señor ni se ha arrepentido ni se ha convertido. Ok, ese está muerto, desconectado del mundo, de la vida espiritual. El carnal. El cristiano que no está en obediencia, Hay que mucho está en la así. carne. Hay mucho así. Hay mucho carnal en la iglesia. Hay mucho chuletudo, macetudo. Hay mucha gente carnal. Gente que, hermano, o usted cristiano, oye, yo le voy a decir una cosa. O usted cristiano, o usted se convierte en hijo del otro. Aquí no hay término medio. Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Actuamos como hijos de Dios o actuamos como hijos del diablo. ¿Me entiendes? O llegamos al cielo o nos hundimos en el infierno, en el lago de fuego. Aquí no hay término medio. Los términos medios lo inventó el diablo. Para que la gente esté disfrutando de los dos mundos y no se puede. Jesús dijo, tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Me voy a entender? Entonces, el cristiano carnal todavía está operando como un natural. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a través de Pablo a los Corintios? ¿Qué? Que tenían que arrepentirse. Eran niños espirituales, no les podía aplicar cosas más profundas. Se les tenía que dar simplemente leche. ¿Me voy a entender? Ahora viene el punto. El Espíritu Santo estaba con ellos. Había milagros. ¿Qué don le faltaba? Ninguno. Pablo mismo le llama a ellos los santos en el Señor. Usted lee la carta de los Corintios en el principio, lo que ha sido llamado a ser santificado, los santos. La pregunta que yo me hago ahora es,
El cristiano carnal tiene el espíritu, sí, pero no se está en un proceso. Y si no toma la decisión, se va a quedar en ese proceso y va a ir para atrás, para el mundo de la carne, para el mundo natural, otra vez. Entonces, la muerte espiritual. sí. Cae en la decadencia. Entonces, si no sale de allí, va a ir para atrás. Por eso, oye bien, por eso es importante, vuelvo y repito, cuando usted nace de nuevo, cuando tú naces de nuevo, la vida que Dios puso en ti tiene que expandirse, tiene que crecer. ¿Me entiendes? Tiene que crecer, desarrollarse en nuestras vidas, para que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Para que otros vean la gloria y reciban bendición a través de nosotros, porque nosotros somos los instrumentos en la mano de Dios. Ahora viene el punto. Usted y yo no podemos quedarnos en el estado carnal. El Espíritu Santo, a través de Pablo, mandó a los corintios a arrepentirse. ¿Y qué don le faltaba a ellos? Ningún don, tenían todos los dones. Allí se hablaba en lengua, allí se danzaba, allí se profetizaba, allí se sanaba. Y tenían un desastre en la Santa Cena. Tenían un desastre en cuanto entre hermanos. Había litigios, problemas, se llevaban ante la corte. Lo más duro, uno tenía, se dice que uno tenía la mujer del padrastro del padre. Había fornicación. Habían algunos que sí, pero habían algunos que ni siquiera creían en la resurrección. Mire qué desastre, pero el Espíritu Santo estaba allí. Porque estaban en el proceso, carnal. Porque no eran espirituales, eran carnales. Habían nacido de nuevo, pero no estaban bajo el control. Después entonces se arrepintieron y cambiaron. Era nuevo también ese tiempo, porque las iglesias no existían. También otra cosa, eran iglesia griega. Era una iglesia griega. Tú sabes que es muy diferente. Ok. Después hablamos sobre que el espiritual, ¿qué hace el espiritual? El espiritual. Se ve todo tan control. ¿El espiritual qué hace el espiritual? Se somete al control ¿De quién? Santo, No, él está bajo el control. Ya él comprende también el propósito por cuál fue El espiritual entiende el plan. El plan de Dios. El espiritual entiende la estructura del plan. El espiritual entiende cómo se maneja el plan, cómo funciona el plan y entiende el propósito por el cual ha sido llamado y entiende y comprende cómo aplicarlo bajo la sabiduría de Dios, conforme a las reglas de Dios, y glorifica a Dios porque entiende que ha sido creado para la alabanza de su gloria y edifica la iglesia y la gente que está allá afuera se salvan. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace el espiritual. El espiritual no pierde su tiempo poniendo la atención al diablo. Él reprende al diablo. Y Satanás huye de él. ¿Por qué Satanás huye de él? No tiene dónde coger, ¿no? Tiene autoridad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque lo resiste, ¿no? Someteo a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si tú eres espiritual, tú estás bajo el control de quién? El Espíritu Santo. ¿Tú estás sujetado a quién? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Huirá de vosotros. Eso es el espiritual. Después hablamos sobre nutrimiento a través de las escrituras de la palabra. Es muy importante el nutrimiento. ¿Por qué es muy importante el nutrimiento? ¿Por qué? Te mueres y no te nutres. Y no comes. Sí, ¿por ¿Qué qué? pasa? No, ¿qué página está? Yo estoy en mi página Por 28. eso no es el mismo. No, sí, pero ¿por qué? ¿Qué me puede decir por qué? El desarrollo espiritual. ¿Por qué? La palabra nos enseña quién es Dios. La voluntad de Dios. El modelo. A quién tenemos que imitar. Eso hace la palabra. ¿Cómo vivir? ¿Cómo manejarnos en esta vida? Amén. Estoy dando los puntos más importantes para seguir. Después tratamos, yo estoy volando hacia la madurez. Cuando hablamos hacia la madurez, ¿cuál es el propósito del medio de todo el plan? El plan Se semejanza al Cristo Jesús. Entonces tenemos que imitar a quién. Listo. Y aquí que me gusta. Hermano, ahora una pregunta. Como dijo la hermana, ¿cómo cabe en la cabeza
que un cristiano que supuestamente está determinado a ser como Jesús, le haga mal a otro, hable mal de otro, chismea, ande buscando la falta, anda como sofocando, como echándole como pólvora, buscando la mecha para encenderla, para hacerle... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprende de mí que soy ¿qué? Manso. ¿De qué? De corazón. Oh. ¿No tenemos que parecer a quién? A Cristo. ¿No tenemos que parecer a quién? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. Ahora, ¿cuándo todo eso va a funcionar? Cuando vivimos por la palabra, entonces Cristo es el centro de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Entonces, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque ¿qué es adoración? Adoración, gente que vive en obediencia. Páreme ahí. Porque mucha gente ha equivocado la adoración con cántico. Usted es un cantor. Adoración, tú lo adoras en tu Me digo, un cantor. Una persona que canta es un cantor para Dios, que es un salmista. No quiere decir que es un adorador. forma de vida. Un verdadero adorador es aquel que obedece a Dios. Ese es un verdadero adorador, no aquel que está inventando, de que viene, que canta bonito porque tiene una saco de corbata o predica o canta bonito o es un cantor. No, es aquel que obedece. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. En espíritu y verdad. ¿Me voy a entender? ¿No? Jesucristo es el ejemplo. Por eso es que ella las escrituras. ¿Me entiendes? Si queremos vivir bajo sus normas o en sus normas, tenemos que ir por la palabra. Y el ejemplo para entender mejor esto es Jesucristo. Al diablo no le gusta cuando menciona mucho a Jesucristo en una iglesia, ¿sabía? Ahorita, hermano, tenemos que vivir bajo la chiquina del Señor. De que usted vive en obediencia, usted está bajo el control, usted está bajo la chequina. Vuelvo y repito, usted está en la bendición. Usted vive en la bendición. Y las añadiduras van a venir. ¿Entiendes? No hay que esforzar mucho la puerta. Dios te la abre. Porque cuando tú estás bajo el control de Él, Él es el que abre la puerta, Él es el que mueve tu mano, Él es el que habla, Él es el que habla a través de ti, tú eres el instrumento. Tú eres la puerta por donde Él se manifiesta este mundo. Se abren los cielos. Amén. Sí. Entonces, Cristo es el centro, tiene que ser el centro. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que paso a paso, aquí está es buena, paso a paso, cuando hablamos de paso a paso, cuando Jesús escoge a sus discípulos, ¿qué era lo que quería Jesús hacer? Enseñarlo. Jesús lo que quería plasmarse en ellos. Jesús lo que quería plasmar su personalidad en ellos. Hasta que lo que dijeron, Pedro, pero tú hablas como él. ¿Se parece? Lo transformó. Uno de ellos. Un pecador. ¿Me doy a entender? Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿por qué la iglesia se divide, mi gente? Están buscando cosas. Aquí viene. Aquí, ponga atención. ¿Por qué hay tanta división entre los pastores, los líderes? ¿Por qué? Porque cada quien está buscando su propio interés. El interés de su Cristo, sino su interés propio. ¿A quién es que la iglesia tiene que imitar? A Cristo. ¿Por qué hay tanto problema en las congregaciones internamente en división, problema, chisme y contienda? Entonces hay un problema, hay carnalidad e influencia demoníaca entonces. Amén. La gente no quiere crecer. No, dígalo duro, que eso es bueno, dígalo duro. No, eso son buenos, dígalo. La gente no quiere crecer. ¿La gente no quiere qué? Crecer. Ahora viene el punto. Si usted no crece, usted se va a quedar en un estado de niñez y cualquier cosa le va a molestar. La pregunta que yo lanzo aquí a ustedes. Entonces, cuando hay tanto problema en una iglesia, pleito, contienda, los líderes no se llevan, líderes de otra iglesia no se llevan con otro líder, ¿a quién se están pareciendo? Porque hay tanto orgullo en los líderes. ¿A quién se parece cuando tiene tanto orgullo, tanta altivez, tanta soberbia, tanta rebelión, que tú te crees que tú eres el hombre, que porque tú crees que tienes la unción, el poder, que tú hablas lengua, que tú danzas, que tú pones la mano y la gente se sana y tú, el poder, la chequina?
El diablo. De milagro, Dios, porque no queda en el vacío la palabra, pero un individuo así no tiene ni la gracia para orar, no tiene que verla, porque si no practica el amor, ¿A quién se está pareciendo? Jesús escogió 12 para enseñarlo en esos 3 años y medio y para plasmar su ser en ellos, sus enseñanzas, prepararlo y enviarlo. ¿Me voy a entender? ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, la problemática es que no nos estamos pareciendo a Jesús entonces. Cuando hay división, no nos estamos... Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Oh, hermano. ¿Aló? Y en esto, lo de afuera conoceréis que soy mi discípulo. Cuando os amaos los unos a los otros. Y ejemplo os he dado, para así que como yo hice, vosotros también hacéis para que sigáis mi pisada. Oiga, ¿qué pasó? Yo me imagino como los discípulos se amaban uno con otro, ¿eh? ¿Aló? No, a tal grado que cuando llegaron a un sitio, nadie quería coger la posición del esclavo o del siervo. Nadie quería, y el mismo Señor cogió esa posición y le lavó los pies, Amén. enseñándole cómo tenían, no a ellos, sino también a nosotros, cómo debían ser. Pero hoy en día me llama la atención que los líderes, 12 guardaespaldas. Sí. Donald Trump. Dios mío, tú puedes ser de América, líder de la iglesia, no, tú te No, pero imagínate. Uno nada más, 12 guardaespaldas. Andamos en el último modelo de avión. Pedimos una ofrenda que ya tú sabes, que es el último grito. Si no, no se mueve. Andamos con los trajes más pesados y sin embargo en las iglesias nuestras hay una necesidad terrible. Porque yo tengo que comprarme un Ferrari o un avión cuando yo sé que yo puedo invertir ese dinero para la obra de Dios. Sí, pues yo lo invierto, necesito un jet privado para viajar a otros países más rápido. Hello. Aquí no estamos pareciendo, mi gente. Paso hacia la madurez. ¿Cuáles fueron los 6 pasos? Número 1 fue la orientación para la nueva vida, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Los 6 pasos hacia la madurez. Orientación para la nueva vida. Hermano, a gente hay que orientarlo, hay que llevarlo, hay que guiarlo, hay que enseñarlo, hay que doctrinarlo. Por eso, oiga bien, hay gente que te agarra, oh, se convirtió, ven, vamos a bautizarte, chumblum, y te bautiza. Te zancocharon. Oye, yo no bautizo a la gente de una vez, mucha gente me ha criticado por eso. Yo te tengo que enseñar a ti por qué tú te bautizas. Mucha gente dice, no, pero en los hechos lo bautizaban de una vez. Por favor, si hay un maestro, alguien que va a ver este video, vaya y entienda la cultura de que el bautismo era parte de su cultura. Y esa gente entendía por qué se bautizaba. Nosotros venimos de otra cultura. Nosotros no sabemos por qué nos bautizamos. Hay cristianos que se bautizaron sin saber por qué se bautizaban. ¿Te oyó? Por eso hay que enseñarle a usted por qué usted se tiene que bautizar. No. Hay que enseñarle, hay que darle un fundamento, hay que orientarle, hay que llevarlo, hay que prepararlo. Porque Jesús lo preparó a ellos. Y después, porque en realidad, ¿para qué son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Para construir aquí en la iglesia a Cristo a través de la enseñanza de la palabra. ¿Me entiendes? A través de la preparación por medio de la palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Hay que orientar para la nueva vida a las personas. Segundo, integración en una hermandad de creyentes. Hay gente que anda como chivo sin ley. La nueva moda hoy en día, el pastor por internet. Sí, porque hay gente que tiene pastores por internet hoy en día. Sí.
por digital. Oye, hermano, entendemos eso muy bien. Hay necesidad y se entiende, pero óigame bien. Si usted sabe que hay una iglesia donde se predica la verdad, donde se predica la palabra, donde se le enseña buena palabra, lo que pasa es que hay gente que anda buscando un evangelio a su manera. Un evangelio que lo acomode, que le pasen el pañito tibio, que le acepten su pecado, su maldad. Y hay gente que se va más lejos, que quieren que Dios haga lo que ellos le venga en gana. Oye, la persona tiene que estar en una iglesia, integrarse a una congregación local para compartir su fe, crecer, desarrollarse, aprender y prepararse para la obra del ministerio. Amén. Tercero, desarrollo de la vida espiritual. La persona tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que tomar decisiones. Amén. Número 4, descubriendo. ¿Cómo lo va a descubrir si no lo pone en función? Por eso es muy importante el medio ambiente. Número 5, capacidad para el servicio. Tiene que servir. Número 6, participación activa en el servicio cristiano. Tiene que estar activo. Tiene que llegar un momento donde la persona esté activa en la obra. ¿Usted quiere ser como esos pastores que abren el culto y cierran el culto? No. ¿Aló? Yo he visto pastores cansados, explotados, hermano, explotados, rotos. Porque usted no puede abrir el culto y cerrar el culto. ¿Y los otros para qué están entonces? ¿Para qué Dios le dio 5 dedos en la mano? ¿Para qué? Dios le dio 2 oídos. ¿Para qué? Dios le dio 2 ojos. ¿Para qué? ¿Aló? Dios le dio 2 piernas. Dios no es loco. Y somos un cuerpo en Cristo. Y cada quien tiene funciones, tiene un ministerio, tiene llamado, tiene dones. Por eso es muy importante el ambiente saludable en la iglesia. ¿Cuál era la quinta, pastor? Que no podía escribir. La quinta es capacidad para el servicio cristiano. Pero todo eso está ahí. No, eso lo dieron en la primera que ustedes dieron, que yo no estaba, yo no lo tengo anotado. No, los 6 niveles. Bueno, está bien. Entonces, hicimos todo eso. Llegamos a ayuda al crecimiento espiritual. Hablamos sobre el método divino que es hacer discípulo. ¿Qué es un discípulo? Discípulo, un aprendiz. Un aprendiz. Alguien que aprende de un maestro. ¿Estamos qué? ¿Siempre qué? ¿Estamos siempre qué? ¿De quién? El maestro que es Cristo. Amén. Entonces hablamos sobre cómo hizo Jesús discípulo. ¿Cómo Jesús hizo discípulo? ¿Cómo? Pasando tiempo con ellos, enseñándole. Lo comisionó, ¿se recuerda? Jesús pasó tiempo con ellos enseñándole, preparándolo. Y algunos recursos divinos, ahí nos quedamos, naturaleza de la iglesia. ¿Alguien tiene que leer? ¿Y a su nombre? Charlene, ¿puede leer, por favor? La naturaleza de la iglesia. Y ponga atención aquí que esto es muy importante. Aquí dice recursos divinos. Sí, abajo dice naturaleza de la iglesia, ¿no? El pedazo no hay que leerlo, el recurso divino. Sí, léanlo, por favor. La Biblia revela que Dios ha dado algunos recursos divinos para ayudar a llevar a cabo la tarea de nutrimiento para el crecimiento cristiano. En esta sección usted estudiará 3 importantes recursos divinos. Para mí, 3 importantes recursos divinos. Primero, la naturaleza de la iglesia. páreme ahí. Mucha gente no sabe lo que es la iglesia, por eso también hay que mucha locura, Porque no, por eso vuelvo y repito, cuando usted conoce el plan, usted conoce la estructura, usted sabe qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo usted tiene que manejarse la iglesia y cómo usted puede ayudar a otro a manejarse dentro de la iglesia. Porque mucha gente piensa que la iglesia es un grupito y un pastor con un látigo dándole fuerte a todo el mundo, a un toro de Bazán. Algunos ven como la congregación o la iglesia local como una fuente de ganancia. Hermano, es el pueblo de Dios. Es el pueblo que le costó la sangre de su hijo. ¿Oye? Eso no es cualquier cosa. Entonces muchos no saben ni entienden
Esto, por eso es importante crecer, entender esto. Porque cuando usted tiene el plan, usted sabe cómo se maneja la iglesia. Usted sabe cuál es la naturaleza de la iglesia. Usted sabe cómo tiene que funcionar la iglesia porque usted entiende el plan. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Y como entiende el plan, entiende la estructura y entiende el propósito. ¿Me doy a entender? Y sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero mucha gente no sabe esto. Aún líderes no saben esto. ¿Me entiendes? Están en la congregación, Dios los llamó, porque como dije yo, no, Dios me llamó, yo voy a comenzar con una iglesia. Sin preparación, sin nada. Soy como el cirujano, que sin estudiar comienza a operar gente. Dime. Que tengo que hacerle una operación de la cara a una persona y le quito un pedazo y le pongo otro pedazo. Y todo queda mal. Entonces la pregunta es, primero, la naturaleza de la iglesia. Segundo, Los dones del ministerio. páreme ahí. Los dones del ministerio son dados por quién? Por el Espíritu Santo. Los dones del ministerio son dados por el Espíritu No Santo. por Cristo. Jesús. Es Jesús que da los dones, ¿no? Del ministerio. Del ministerio. Pero los dones espirituales le da el Espíritu Santo. Sí, pero 100% los dones con usted ministeriales. estoy de acuerdo. Sí, no, pero no. No puede suceder. Ahora aquí. No aquí. Hermano, hay gente que porque han sido llamados a misioneros, a don de profeta, profecía, han sido llamados a evangelistas, han sido llamados a pastor o maestro. Hay gente que se cree en la última bomba o la última Coca-Cola. Hermano, los ministerios son para la gloria de aquel que lo ha dado y para edificación de la iglesia. Por eso es importante que el que posee el ministerio o el don conozca el plan, la estructura, el propósito y qué es la iglesia. Para que pueda funcionar efectivamente y que sea espiritual. Amén. Y que sea un hombre espiritual. Porque la problemática es que hay algunos que no son ni siquiera espirituales. ¿Me entiendes? No saben ni siquiera cuál es el plan de Dios. Hermano, porque como es Jesús que da los 5 ministerios y el plan es que nosotros seamos conformados a su imagen. Entonces los 5 ministerios tienen que funcionar en esa línea. En esa dirección, en esa línea. Tienen que preparar a los santos para la obra del ministerio. Porque la iglesia tiene que seguir el ministerio de Cristo. Tiene que imitar a Cristo. Tiene que vivir como Cristo. Por medio de las escrituras. En obediencia a las escrituras. Entonces, los dones del ministerio son dados para edificación. Primero, para la gloria de aquel que lo ha dado. Segundo, para edificación de la iglesia. No para edificación de mi bolsillo. Tercero, Charlie. El ministerio del Espíritu Santo. Aquí. Delicado. Hermano, le voy a decir algo. Y no quiero que nadie se me asuste por lo que voy a decir. Cuando yo escucho ese testimonio que estaba contando ayer, el hermano contó algo que me dio, hermano, por así decirlo, algo que aterra. Y él dice que el Espíritu Santo lo llevó como en una oficina en el cielo. Oiga esto. Y había mucho como archivos. ¿Me doy a entender? ¿Tú sabes archivos? Y dice que algunos archivos estaban cerrados con candado. Y él le preguntó al Espíritu Santo, ¿por qué están cerrados con candado? Y él le dijo, eso han blasfemado contra mí. Y eso no tienen salvación. Y de una vez me vino a la mente la apostasía. Porque la apostasía es una persona que conoció la verdad, se aparta de la verdad y se opone a la verdad. Y le dijo, aunque ellos se arrepientan, ya no hay perdón para ellos, según el hermano.
Y hay algunos que le dicen al Espíritu Santo como si él fuera una cosa. Él dice, no, yo tengo persona, yo poseo persona, yo soy una persona. Otra cosa que a él no le gusta, dijo el hermano, que nosotros le damos como orden, esto, pero ven acá, Chalén, tráeme esto. Dime. Como que nosotros somos como, y hermano, Ahora. Delante de su presencia. Somos basura delante de su presencia. mira, Que el Señor tenga misericordia. mira, ahí yo comencé, yo dije, ay Señor, mira. Ese es un líder. Aquí, por favor, Un líder Central. dijo que la persona del Espíritu Santo es más abusada en la propia iglesia. Porque dice, el Espíritu Santo me dijo. Mientras tanto que el Espíritu Santo no habló. Algunas experiencias, quizás demoníacas, se atribuyen al Espíritu Santo. Eso también dijo que, Todo es el Espíritu Santo. cuidado, miren hermano, por eso es importante tener una relación profunda. Recordemos que Jesús tuvo una relación con su discípulo para entender, para aprender a estar bajo la línea del Espíritu Santo. Porque, hermano, esto es algo muy serio. Y aquí hay que dar miedo, porque el Espíritu Santo se puede contristar. Y dice él que los métodos de los hombres han reemplazado al Espíritu Santo. Y dice él que ellos con sus líneas, con sus métodos, y el Espíritu Santo lo llevó a una iglesia grande, gigantesca. Y le mostró que encima de esos líderes habían demonios que lo guiaban y le dictaban lo que tenían que hacer. Y el Espíritu Santo le dijo, esos demonios son los que lo controlan a ellos. Dice que el Espíritu Santo. ¿Me dio a entender? ¿Cómo se llama el espíritu ese que imita al Espíritu Santo? Kundalini. Kundalini. Falso Espíritu Santo. Cuidado, hermano. Por eso es muy importante estar en una buena... ¿Usted ve por qué yo soy? Por las escrituras. ¿Usted ve por qué yo no uso? Por las escrituras. ¿Qué me dijo? Por las escrituras. ¿Qué es esto? Por las escrituras. Porque, hermano, cuidado. No, que cuando él le dijo aquí, ¿y por qué esos tienen candado? Eso blasfemaron contra mí. Aunque se arrepienta, ya no hay perdón para ellos. Dice que dije, no, Según el hermano, ¿eh? Porque es que saben la verdad. Según el hermano, ¿eh? Porque la apostasía es una blasfemia, hermano. Saben la verdad y se ponen en contra de la verdad. Y no simplemente eso, que hermano, mire, hay que tener cuidado con esto. Mucha gente lo coge muy a la ligera. El Espíritu Santo fue enviado o vino para dirigir y administrar a la iglesia. No, en realidad el deber de nosotros está bajo su control, bajo su señorío y su dominio. Y no dictar lo que ¿Me entiendes? tengas. ¡Ahora! ¿Tú te imaginas eso? Hay el enemigo que va a ¿Eh? meterse ahí. Óyeme, pero ¿qué no creemos nosotros? Porque, pero ven acá, yo me imagino que los mismos ángeles dicen, pero ¿y qué se cree que caíste? Ni nosotros. Yo me imagino diciendo así, ni nosotros decimos como ellos. Yo me imagino que los ángeles ven a Dios, dicen, pero ¿y qué es esto? Paciencia tiene. Como dándole orden a Dios. ¡Ahora! ¿Qué es eso? Pero mire, hermano, esto es algo serio. Esto es algo serio. Cuando se ore, se hace guerra espiritual. Es el nombre de Jesús que hay que hacerlo. No. Con su voluntad. Sí, pero miren, vuelvo y repito, el deber de nosotros está bajo su control y su dominio. Claro. ¿Me entiendes? En realidad, por eso es importante conocer la naturaleza de la iglesia. Segundo, los 5 ministerios. Tercero, el ministerio del Espíritu Santo es muy importante. Oh. Porque están dando no hay nada. ¿Quién es que? Hermano, Él es que está aquí con nosotros. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Él es todo. amén. ¿Tú te imaginas que yo le esté diciendo, Chalén, oye aquí, tráeme el café, tráeme esto, No, oye. tráeme lo No otro? se cansa. Pero ven acá.
No se muere. Pero, no, pero, párame. ¿Verdad? No, pero eso no. No. Aló. Oiga esto. Oiga esto. Nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo. Amén. Pero eso no nos pone por encima de Dios. Ya. Y el Espíritu Santo es Dios. Ya. Que algunos hijos del diablo digan que no lo es. Él es Dios. Lo tienen por menor. Alguna iglesia, tercera persona, pero como que casi no se menciona. Miren, vuelvo y repito. Tenga misericordia. Vuelvo y repito. Eso de estar diciendo ahora, y ya esto ahora, y esto. No. Él es que tiene que tomar el dominio y el control. Él es que tiene que hacer la cosa a través de nosotros. Cuando nosotros le dejamos, Él es que lo tiene que hacer. Déjenle hacer su ministerio a Él. Ese es su ministerio. Porque Él tiene su ministerio. Nosotros tenemos que estar bajo su ministerio para poder llevar a cabo el ministerio de Cristo. Pero nosotros dándole orden a Él, dime ahora, y esto, tócalo ahora, tócalo. Hermano, Dios tiene misericordia porque Dios no podía matar. Ya. Dios no puede matar y no lo ha hecho. Yo pienso que el Espíritu Santo piensa en la sangre de Cristo. Yo pienso, porque dime, pero ¿y este que se cree? Regozo a que fue ahí mismo. Se lo lleve. Yo pensé que falta de conocimiento. ¿O no? Y el Espíritu Santo entiende. Pero tú te imaginas, imagínate tú que cuando Satanás siente esa presencia, se manda huyendo, botando fuego. Imagínate tú, nosotros dándole holding. Oye, pero ven acá. Ya no sabemos de quién estamos hablando. ¿Usted está entendiendo por qué tenemos que crecer espiritualmente? Para entender. Amén. Y mientras más usted crece, cuidado como usted camina. Usted ahora entiende por qué Dios, cuando usted comete un pecado en los niveles muy altos, viene la situación fuerte para usted. Porque usted entiende perfectamente quién es Él. Usted tiene una iluminación más amplia de quién es Él. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, ábrele la roca, y vino Moisés. ¡Ah! Ok, no me glorificaste, no entra. Ahí mismo. Lucifer, quiero ser como quien, solo yo fuera Satanás. ¿Está entendiendo? Y la tercera parte, y los serafines y querubines que se rebelaron, también para afuera. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Esto es muy importante. La persona del Espíritu Santo tiene que ser el Señor en la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que Libertad. ¿hay que? Libertad. Pero donde Él tiene el dominio y el control, y a Él se le da el lugar que Él se merece en la iglesia. ¿Me doy a entender? Así que también yo pensé, como dice nuestra hermana, que por la ignorancia tenemos que manejarnos mejor. Porque, hermano, de verdad, mucha gente debería estar ahora mismo muerto por la misericordia de Dios. ¿Me entiendes? Porque se han ido a unos extremos en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Aún en la iglesia pentecostal, que es la que cree con más afinidad en cuanto a la obra del Espíritu Santo y a la persona del Espíritu Santo. Porque, pastor, es grave que un líder dice que el Espíritu Santo le usa para dormir con las mujeres en la iglesia para que ellos puedan recibir liberación. Eso es una blasfemia. Fuerte. Atribuyendo eso al Espíritu Santo. Mira. Esa no conocen a Dios. Ey, Gente que habla así, no. ey, sigamos aquí, me quedan 5 minutos. Miren, yo creo que si fuera el tiempo de la ley, esos shows no se diera. Fuera el tiempo de la ley, hubieran muchos masacrados y muertos hoy en día. Que tuvieran la gente, pero sube al púlpito, no, yo no estoy preparado, sube tú. Los sumos sacerdotes ni quisiera entrar. Sube tú. Le habían dicho, no, pero sube. Vete tú, Yo vi un pastor que la opción del beso, oiga, que la opción del
esto. Aló. Oigan esto. ¿Cómo? Yo lo vi, yo creo que yo lo vi, sí. ¿Qué? Besando a una mujer que la tratamos bien. Dice que para libertarlo, decía. Y había uno que era de que había uno que era tan santo y que no podía pisar el suelo. Miren, hermano. Miren, yo le estoy diciendo, oiga, todo eso son ataques del enemigo contra la iglesia de Jesucristo, ¿eh? Por eso nosotros tenemos que crecer desarrollando para que el Espíritu Santo sea el que tome el control y el dominio, sea el que tenga el lugar que Él se merece en la iglesia. ¿Me entiendes? Para que la gloria de Dios verdaderamente se manifieste. Cuando uno crece, uno puede discernir. ¿Eh? Cuando uno crece, uno puede discernir. Pero cuando tú creces, cuidado, cuidado, porque cuando tú vas creciendo, tú vas recibiendo más iluminación. Al que mucho se le da. Muchos se les Sí. Entonces, mientras más tú vas creciendo, tú tienes que estar consciente que los fallos no son. Ay, Ay, sí, papá. a un nivel de gloria más. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, así que hay que tener cuidado. ¿Me entiendes? Que Dios estaba lidiando con los corintios, usted sabe, y que era, porque eran niños. Al principio, pero llegó una etapa donde ya usted es un hombre espiritual. Donde ya usted hombre salió de beber leche y usted ya sabe discernir lo bueno y lo malo. Donde usted practica por la palabra y usted tiene una iluminación más profunda, más grande, más accesible, más responsabilidad, una gloria más grande, más cercano. Entonces, mientras más cerca tú estás de Dios, los fallos son más graves. Peligroso. Porque mientras más cerca hay más santidad, hay más conocimiento, hay más sabiduría, hay más poder, hay más autoridad, hay más profundidad, hay una conexión más fuerte. Ahí el diablo quiere tumbar a uno. Ahí Que el Señor tenga misericordia. Cuando sucede cualquier fallo en esos niveles, tú no has visto que hombre de Dios grande, cuando son derribados de allá, usted sabe lo que cuesta, hermano. En la basura, esa gente cae en la basura, hermano. Lucifer es el ejemplo más grande. Sí, Lucifer, querubín protector y ungido. ungido, ¿no? Y ungido. Era un querubín y estaba ungido para algo especial Portador de la luz. de Dios. Y cayó. Es que por eso que uno tiene que estar aquí. Por eso es que Dios, cuando nosotros estamos en una relación con Dios, tenemos que darlo el todo por el todo. Y cualquier pensamiento negativo hay que echarlo fuera. Cualquier tentación hay que decirme no. En esos niveles de altura, de profundidad con Dios, Dios no te va a tratar como un niño espiritual. ¿Está entendiendo? Como un joven o adulto. No un adulto. Adultos. Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Y qué le pasó a Moisés? Simplemente, hermano. Porque El hecho es que lo conocía muy bien. Desobedeció. No entró a la tierra. esto tiene que estar claro. Que yo hice este repaso para que la próxima semana usted tenga la mente más refrescada. Y entonces entremos a los tres recursos divinos. Y vamos a hacer mucho énfasis en esos tres. Y mayormente en el ministerio del Espíritu Santo. Aunque nosotros estudiamos un estudio acerca del Espíritu Santo, ya lo habíamos terminado. Y usted tiene ya más o menos un conocimiento acerca de esto, pero es importante esto, saber acerca de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que tiene que tener control y el dominio sobre nosotros. Hermano, mi consejo es la oración y la obediencia y el ayuno, espiritualizarse y meterse en la voluntad de Él. ¿Me entiendes? Y no forcejear con el Espíritu de Dios. Oh Dios Espíritu Santo, ni venía, está diciendo, ¡ahora! No. Antes yo decía así, aprendí. Sí, ¿Saben que todo el mundo lo dice? claro. Cuando usted diga ahora, es porque él te está diciendo a ti, dilo ahora. ¿Entendió? Ahora dijo el Espíritu Santo, ¿no? ¿Me debe entender? Con el dirigido al Espíritu Santo. Sí. Observa. Espíritu Santo, tócalo. No, sí. Oye, el Espíritu Santo no entiende. Él no entiende a nosotros, porque lo hacemos con ignorancia. Yeah. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Cómo hacía Jesús? Porque nosotros, vuelvo y repito, nosotros
Hermano, no estamos alineándonos al ejemplo de suéltalo, Satanás. Sal fuera. Sé libre. Observa. Jesús le dijo, toca al Espíritu Santo. No, No, no usó autoridad. ya. ¿Y quién es nuestro En ejemplo? el nombre de Jesús Jesús. daba orden. ¿Cómo fue? Jesús daba orden. En el nombre de Jesús. Porque él es el Señor. Te ordeno que lo sueltes. Sal fuera. En el nombre ¿Y qué dice el Señor en mi nombre? En mi nombre. Echarán fuera. Pero no dándole orden al Espíritu Santo. Ya, no. En el Solamente nombre el de diablo. Jesús. Usted tiene que entender por qué tenemos que educarnos. Nos quedamos en algunos recursos divinos y lo vamos a estudiar la próxima semana. Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Dios les guarde, Dios les proteja. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, el Eterno, que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo sigue su mamá? Recuperando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús. guíanos y enséñanos, Señor. En el nombre de Jesús.